¿Cómo están? Buenos días, gusto de saludarles. ¿Solo tú estás, Stephanie? Sí, Arqui, solo soy yo. Gracias por madrugar. Vamos a darle un poquito de tiempo a ver si vienen los demás, si entran los demás compañeros, ¿sí? Bueno, Buenos días, Danisa. buenos días, arquitecto. Ya vemos tres. Buenos días, Luis. ¿Qué tal, Arqui? Buenos días. Gusto de saludarlos. Igualmente, Arqui. Bien, vamos a iniciar. ¿No? Son las 7:06.
La charla de hoy es sobre la forma de generar y transportar la electricidad, ¿verdad? Entonces, no va a ser una charla muy larga para no aburrirlos y que les dé tiempo a hacer la tarea de hoy, ¿sí? Entonces, diremos que una de las primeras preguntas que ¿qué es electricidad? ¿Sí? ¿Qué es la electricidad? Entonces, es una forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos, etcétera, ¿verdad? Y se debe a la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos. Un átomo tiene protones, ¿verdad? Que son los que tienen carga positiva. Los neutrones que no tienen carga. Y los electrones, que son los que van saltando de núcleo de los átomos, ¿verdad? Para producir esa energía, ¿sí? Entonces, puede ser luminosa, mecánicos, caloríficos, químicos, hasta magnética, ¿verdad? Porque si nos preguntamos qué es la energía eléctrica, es la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se los pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. La energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía, tales como la energía lumínica o luz, la energía mecánica y la energía térmica. Aquí, generalmente, al saltar va produciendo, de un punto a otro, va produciendo la diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, se puede generar incluso, si ustedes agarran un clavo y lo enrollan con alambre de cobre, ¿verdad? Eso puede producir una corriente electromagnética, ¿verdad? O sea, como que fuera un imán, ¿sí? Y eso es porque hay hay diferencia de potencial entre dos puntos, ¿verdad? Siempre, generalmente el conductor es un cable eléctrico, ¿verdad? Que puede ser de cobre, puede ser de aluminio. Dentro del sistema de generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica, aquí diremos que las instalaciones generadoras, pues ahí sí que como el nombre lo indica, son las que generan la electricidad, ¿sí? Aquí podríamos tener las hidroeléctricas, que es el ejemplo más claro, ¿eh? Y que la más grande de nuestro país es la de Chixoy, ¿verdad? Las plantas solares, las plantas eólicas, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas son las que generan la energía eléctrica. Las instalaciones de transporte son las encargadas de llevar o conducir esa energía generada, ¿sí? Las transformadoras son las que, pues, ya o aumentan el voltaje o lo bajan, ¿verdad? Dependiendo tipo de energía que se requiera. Sí, las instalaciones receptoras, que pueden ser los comercios, las industrias, las viviendas, ¿verdad? Ahí. Entonces,
la ruta de la energía, ¿sí? El sistema eléctrico comprende un conjunto de infraestructura para la generación, el transporte, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica. ¿Sí? Bien, entonces se genera, en este caso vemos el paso 1 a través de una hidroeléctrica. ¿Sí? Y es transportada. Aquí hay varias formas de generar. La generación solar, la hidráulica, la eólica. Y a través de estas torres, que son las torres más altas, se conduce la energía eléctrica. Aquí ya es una energía considerada de alta tensión, ¿sí? Por el tipo de torres que se dan. Llega hacia la transmisión, ¿verdad? Que es la parte del suministro eléctrico constituida por los elementos necesarios para llevar hasta la subestación. Estos son los que transmiten, llegan a la subestación. Aquí se puede aumentar o bajar el voltaje dependiendo de la necesidad que se quiera transportar. ¿Por qué razón? Muchas veces de aquí de las generadoras, ¿sí? No sale tan demasiado alto el voltaje porque transportarlo es muy caro. ¿Sí? A mayor voltaje, ¿sí? O kilowatts, kilovoltios, los famosos kV, es muy caro la forma de transportar, porque a mayor cantidad se necesitan unos conductores muy gruesos. Sí, en este caso tendrían que ser unos conductores de cobre o de algún otro tipo, siempre metálicos, ¿verdad? Para que sean buenos conductores, pero tendrían que ser demasiado gruesos, ¿verdad? Entonces se transporta de una manera que al llegar a la subestación se puedan transformar, por eso dice que son subestaciones de transformación, porque aquí se puede transformar la energía, ya sea que se le suba o que se le baje, dependiendo cómo llegue para poderla transmitir, ¿verdad? Y entonces ya llega después a una subestación, que es donde vuelven a, digamos, como a calibrar la energía, la cantidad de voltios, y ya se distribuye en el caso 2, en donde está el número 2, al consumo industrial, ¿verdad? Que es de 100K kilowatts en adelante. Y la distribución de consumo doméstico, que va entre 120 a 240 voltios, ¿verdad? Entonces esa ya la subestación la manda generalmente a través del tendido eléctrico que lleva una tensión media, que son 13.800 voltios, ¿verdad? Y esta ya llega a los transformadores que están en los postes, ¿verdad? Que son los encargados de convertir la energía a una energía que podamos manejar, que es de 120 o 240, según sea el caso de las viviendas, y de 480 si fuera el caso de los comercios, ¿sí? Entonces, esta energía que viene generalmente de alta tensión, en nuestro país, en Guatemala, generalmente se da de 69 kV. ¿Sí? Un kV son 1000 voltios. Entonces, si estamos hablando de 69 kV, que es la alta tensión que se maneja aquí en Guatemala, estimada por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, es de 69 kV. Eso implica que son 69,000 voltios los que llevan un tendido de alta tensión. ¿Sí? Es por esa razón que el tocar
accidentalmente los tendidos eléctricos, puede producir un accidente que puede producir la muerte, ¿verdad? Y aquí en nuestro país también, en Erguate, que es la compañía que contrata la empresa para cobrar, ¿sí? Y poder distribuir al área rural, ¿verdad? Es de media y baja tensión, ¿verdad? Cuando hablamos de media tensión, es porque hay de 7.900 a 13.800 voltios, ¿sí? Repito, la tensión media que llevan nuestros tendidos eléctricos es de 13.800 voltios, ¿sí? Cuando hablamos de 34.500 es porque estamos hablando de una energía para otro tipo de consumo, ¿sí? Y en la de baja tensión hay desde 120 a 240 voltios. La de 120 es la que nosotros conocemos normalmente como 110 voltios, ¿sí? Y la de 240 es la que nosotros conocemos comúnmente como de 220 voltios, ¿sí? Entonces, hay que tener presente, ¿sí?, que el contacto con cualquiera de los anteriores voltajes nos puede ocasionar heridas graves o incluso la muerte, ¿verdad? Digamos, en nuestra casa, cuando llega la corriente, pues solo nos da un toque eléctrico cuando es de 120 voltios, ¿sí? Pero ya 240 sí nos puede producir algún tipo de herida, ¿sí? Y no digamos las de tensión media, como 13.800 voltios, que es la que a veces genera mayor problemas cuando la gente que está trabajando, por ejemplo, en construcción, los albañiles, accidentalmente tocan uno de esos cables con una barra de hierro, ¿sí?, o algún otro tipo de. Entonces, al tocar accidentalmente eso produce quemaduras muy graves que incluso pueden causar hasta la muerte, ¿verdad? En algunos casos, en algunos deportes extremos, se ha visto que accidentalmente, pues, máquinas voladoras, ¿verdad?, tocan los tendidos eléctricos y la gente que ha logrado sobrevivir a ellos, a veces pierde partes de su, de su cuerpo, generalmente los brazos o las piernas, depende cómo sea el contacto, ¿verdad? Y por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. De hecho, les mencionaba la semana pasada que en nuestro país se acostumbra mucho la fumigación para evitar las plagas o controlar las plagas, ¿no? Y estas a veces se realizan en avionetas, ¿sí? Y para prevenir accidentes de estas aeronaves, en los tendidos eléctricos que pasan por algunos lugares donde pues se va a fumigar, ¿sí?, sobre el tendido eléctrico se colocan algunas como boyas de color, de colores vívidos, puede ser naranja, color naranja o color amarillo, ¿verdad?, para que puedan ser visualizadas por los pilotos. Y pues es una advertencia de que ahí hay tendido eléctrico que puede ocasionarles un accidente y que ellos tomen las precauciones para no topar con los mismos, ¿verdad?
Entonces, ahí tenemos parte de la tarea de la semana pasada, ¿verdad? Los voltajes en tensión media o que en nuestro país es de 13.800 voltios, según la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que sus siglas son CNEE, ¿verdad? Entonces, pues ellos son los que se encargan de normar todo lo referente a energía eléctrica en nuestro país, ¿verdad? Y repito, ellos determinaron que alta tensión en nuestro país sea de 69 kV, 69.000 voltios. La tensión media de 13.800 voltios y la baja tensión entre 120 y 240 voltios, ¿verdad? Entonces aquí hay otro esquema. El transporte de la energía eléctrica se realiza mediante líneas eléctricas en alta tensión. Estos 220 kV o 400 kV, estos son datos internacionales, ¿sí? Pero aquí en nuestro país, repito, lo que se maneja son 69 kV, ¿sí? Esto lo pueden ustedes verificar en algún documento de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, ¿verdad? Que es la que se encarga de regular todo lo relacionado a esto. Entonces, tendríamos 69 kV, que son los kilovoltios, ¿verdad? Un kilovoltio son 1000 voltios. Entonces, si aquí son 69 kV, son 69.000 voltios. ¿De acuerdo? Entonces aquí vuelve a darse el mismo esquema. Se genera la energía. Estos transformadores de fuerza, porque aquí sale quizás no con la misma alta tensión, y estos transformadores los convierten o los suben a los 69 kV, que son los que son transmitidos por estas torres que ustedes ven en el campo, que son unas torres de metal bastante altas. Eso es para evitar que puedan dañar a las personas, ¿sí? Entonces siempre, por eso es que todas estas torres tienen un rótulo donde dice peligro, alta tensión, ¿verdad? Para que uno no se acerque. Entonces, estas también dentro de su armado tienen un mecanismo para desconectar la corriente y poder hacer mantenimiento de las redes, ¿sí? Eso generalmente se hace de manera automática, no manual. También se puede hacer de manera manual, pero para hacerlo de manera manual se necesita prácticamente un traje casi que como de astronauta para poderse proteger y unas barras de color amarillo largas para poder desconectar y evitar que el arco eléctrico los pueda dañar, ¿verdad? Entonces ya aquí se conducen o se transforman a tensión media, que es la que mencionaba, y a los postes cambian. Si se dan cuenta ustedes, ya estos postes ya no son de la misma estructura que estos que vimos acá, que son los de alta tensión, la conducción de las redes de alta tensión. Aquí ya vemos los de la tensión media, ¿no? Aquí es donde llega a la subestación, que es la que distribuye, y esta es la que ya cambia los voltajes, ¿verdad? Necesarios para que puedan ser transmitidos acá. Entonces, estos pueden llevar voltajes también. Aquí esta de 69 los puede bajar un poquito y aquí es donde ya los baja
a 13.800 voltios que llegan a los transformadores que están en los postes, y estos transformadores son los que se encargan de bajarla ya a la corriente que necesitamos, ¿verdad? Que es 120, 240 para las residencias o 480 para los comercios y la industria. ¿Sí? Entonces, el proceso de regulación se hace a través de postes y cables de baja, mediana y alta tensión, según sea el caso. ¿Sí? A nivel legal, son todas las leyes, normas que funcionan dentro de la energía eléctrica y la supervisión como el Ministerio de Energía y Minas, pero básicamente la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, la CNEE, ¿de acuerdo? La distribución es la que hace posible que la energía llegue a los clientes o consumidores finales desde las líneas de transporte en alta tensión. Sus centros de transformación y subestaciones van reduciendo la tensión desde alta tensión, y en las líneas de transporte mediante las subestaciones transformadoras, ¿sí?, hasta la baja tensión a 400 o 230 voltios, ¿verdad? Aquí indicábamos que eran 430 los que se manejan acá. Y las estaciones transformadoras de distribución, ¿verdad? La distribución puede ser por redes aéreas de distribución o por redes subterráneas. Entonces, vienen de la central que produce, ¿sí? Llega a, aquí produce de 6 a 18 kilowatts, aquí ya lo elevan, ¿sí?, ¿verdad? Y es transportada la alta tensión, ¿sí? Y aquí ya se baja, ¿verdad?, a 66, 45 y 30 kilowatts. O sea, aquí es el transporte de alta tensión. Repito, aquí generalmente en nuestro país son 69 kV. Aquí es, internacionalmente se manejan estos valores, pero para transportar esos valores tan altos es necesario unos cables mucho más gruesos. En cambio, en nuestro país, según la comisión, estableció que fueran 69 kV, ¿verdad? Y eso hace que los cables sean gruesos, pero no tan gruesos como se necesitarían para transportar esta energía, ¿sí? Y aquí ya se convierten, ¿verdad?, en alta tensión. Aquí en media tensión, ¿verdad?, que era los 13.800 voltios. Y aquí ya cuando llega a la subestación que transforma en 400, ¿verdad?, o 230 voltios. Aquí son 430 o 220 voltios los que se manejan en nuestro país. ¿Sí? Otra vez, otro esquema, ¿no?, que es prácticamente lo que vimos anteriormente, de 6 a 18 kilovoltios. ¿Sí? Aquí ya es una subestación o estación elevadora del voltaje. Entonces aquí sale con este voltaje, aquí lo aumenta, en nuestro caso, en nuestro país, a 69 kV para poderlo transportar, ¿sí? Y en esta subestación transformadora lo convierte, ¿verdad?, a ya la corriente que nosotros
pues vamos necesitando 13,800 y de aquí ya las líneas de distribución que llegan a la casa. ¿Sí? Repito, 69 kV, 13,800 voltios. Aquí serían 69,000 voltios. Aquí 13,800 voltios. Y ya con los transformadores se baja lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Generalmente nosotros en nuestras viviendas lo que necesitamos son 220 voltios o 120 voltios. ¿Sí? Entonces, vamos de 230 en el caso de transporte, que es, aquí está alta tensión. Se baja a 69 kV, que es la alta tensión, y aquí ya se baja a 13,800 voltios, que es lo que llega al final a los transformadores, que son los que cambian. ¿Sí? La subestación de distribución, ahí en la entrada de Zacapa, creo que hay una subestación, ¿sí?, que es la que se encarga de ya hacer los cambios de la alta tensión a la tensión media, que es la que llevan los tendidos eléctricos. Repito, es una tensión bastante fuerte también, por eso es que cuando se toca accidentalmente se producen esos accidentes que muchas veces son fatales, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces aquí las subestaciones, ¿verdad?, tienen elementos como transformadores, interruptores, seccionadores, etcétera, cuya función es reducir los niveles de alta tensión de las líneas de transmisión o su transmisión hasta niveles de media tensión para su ramificación en múltiples salidas. Aquí hay múltiples salidas. Estas ya llevan aquí 13,800 voltios, ¿verdad? Aquí llegaron las de alta tensión, ¿sí? Y pues los seccionadores son los que les digo que se pueden bajar automática o manualmente. Ya manualmente casi no se utiliza, repito, porque es muy, muy arriesgado y necesitaban tener gente muy capacitada para eso, aparte del equipo de protección personal, ¿verdad? Que era como un traje de astronauta y con una barra de madera larga, ¿verdad? Que era la que servía para poder bajar los interruptores, ¿verdad? Y quitar la energía para poder dar mantenimiento a las instalaciones, ¿sí? Entonces aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? Aquí en este caso de esta que vemos acá, en este tanque manejan un tipo de químico que mantiene frías las instalaciones, ¿verdad? Para mantener la temperatura baja, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, y una vez generada la electricidad en las centrales eléctricas, la tensión se eleva, era lo que les mencionaba, ¿verdad? En la central, pues ya se aumenta con estos transformadores, ¿sí?, para poder ser transmitidas a través de las torres, ¿sí?, en alta tensión. Llega a la subestación y esta la baja, ¿verdad?, hasta el punto de distribución que ya la
baja a los 13,800 voltios, que es lo que nosotros vemos en los tendidos eléctricos de nuestras ciudades, ¿sí? Entonces, la potencia que se genera en por ejemplo, en las hidroeléctricas, en los generadores, son de 984.24 MW, son megawatts, ¿sí? En las turbinas de vapor, 394.86 megawatts. Las turbinas de gas, 177.79 megawatts. En los motores de combustión interna, 608. En los ingenios, 579.30. La geotérmica, 33.95. La fotovoltaica, que es la energía solar, 80. Y la eólica, 52.80. El sistema eléctrico nacional, 2,910.98 megawatts. ¿Sí? Entonces, a veces cuando se producen muy altas las tensiones, son cuando se va a negociar. Generalmente eso se hace solo, o se da cuando se eleva más de los 69 kV en puntos donde va a comercializarse la energía con otros países. Por ejemplo, en el lado de Huehue, que pues se comercializa con México, ¿verdad? En el lado de Chiapas, ¿sí? O aquí cercanos a la frontera de El Salvador, en donde también se les vende o se les compra energía eléctrica según sea el caso, ¿sí? Entonces, podríamos decir que la barra conductora en nuestro medio para la alta tensión, que son de 230 a 69 kV, ¿verdad? Entonces, no son unas barras muy gruesas para que sea fácil su transporte, ¿sí? Y repito, la tensión media, que es se le llama la distribución radial, que es de 69, baja a 13,800 voltios, y se llama distribución radial porque ahí salen las diferentes redes que van llegando hasta la parte de las acometidas, que es cuando llegan al transformador. Este llega a la media tensión y aquí lo transforma en la energía que nosotros necesitamos, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos, dice, como usuario. Entonces, es llegar desde el poste, desde el transformador, llega hasta el medidor de energía, que nosotros conocemos como contador, y del contador llega al tablero general, y este llega a los tableros que están internamente en la casa, y estos al equipo, ¿sí? Entonces, la encargada, en Guatemala, digamos, hay varias empresas que son encargadas de la transmisión de esa energía eléctrica, ¿sí? Y las hacen a través de tendido eléctrico, ¿sí? Entonces, generalmente la que más transporta es la empresa Treo, que esa transporta 131.8 kilómetros de 138 kilovoltios, ¿sí?
está Trelec, está Transnova, está la ETCEE, ¿no? Está la EPR, la empresa Duque, la Rexa y la empresa Trexa, ¿sí? A ellas son las que el Ministerio de Energía y Minas les autoriza para que puedan tener la conducción de las líneas de transmisión, ¿sí? De alta tensión. Entonces, ya estas empresas se encargan de negociar con los propietarios de terrenos por donde va a pasar el tendido, ¿verdad? A modo de que, pues, paguen un buen precio para que se permita el paso de estas torres, ¿verdad? Que puedan colocar torres y que puedan pasar los tendidos eléctricos. No es solo de que, qué bonito, ustedes ven ahí las torres, ¿verdad? No, las empresas que se dedican a la transmisión de las líneas tienen que estar primero autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas y luego ellos tendrán que hacer su plan de negociación para poder comercializar o poder transportar esta energía. Y dentro de eso, repito, son las negociaciones en las compras de derecho de paso, ¿verdad? Para que se pueda conducir la energía. ¿Sí? Entonces, son varias empresas, ¿verdad? Y pues la TREO, que es una de las que transportan la mayor cantidad de líneas de alta tensión, ¿sí? Está la de EPR también, que transporta 361 kilómetros, ¿sí? De tendidos de alta tensión. Entonces, Treo, por ejemplo, de 138 kV, tiene 131.8 kilómetros de líneas de transmisión de alta tensión. Trelec tiene 61 kilómetros de transmisión de 230 kV y 948.42 kilómetros en líneas de transmisión de 69 kV. ¿Sí? Entonces, la que más tiene en nuestro país en kilómetros de transmisión de alta tensión es la empresa ETCEE, que tiene 2.223.13 kilómetros de transmisión de ese tipo de energía, ¿verdad? ¿Alguna frase, verdad? Motivadora. Bien, eso es lo referente a energía eléctrica, ¿verdad? Repito, si ustedes tienen alguna duda, pues pueden consultar en la internet, ponen la Comisión Nacional de Energía Eléctrica o las siglas CNEE y ahí les va a salir parte de lo que hemos platicado, ¿verdad? Entonces, alta tensión, 69 kV, tensión media, 13.800 voltios, ¿eh? La alta tensión de 69 kV son 69.000 voltios. Tensión media, 13.800 voltios y baja tensión 120, 240 voltios o 480 voltios. ¿De acuerdo? En la tarea que hay que hacer, pues es un
mapa conceptual sobre los puntos que vimos el día de hoy, ¿verdad? Entonces tenemos tiempo ahorita para que ustedes lo puedan realizar. La presentación de esta que vimos está en el material de aprendizaje en la plataforma en la semana 2, ¿verdad? Para que ustedes puedan consultarlo y poder hacer su mapa conceptual, ¿de acuerdo? Sobre los términos, ahí está el punteo. No sé si hay alguna duda. Repito, ¿quiénes son las generadoras? Pues son las que producen la energía, ¿verdad? Sea las hidroeléctricas, los campos eólicos, ¿verdad? Que hay varios en Guatemala, o los campos fotovoltaicos, ¿verdad? Que son con paneles solares. Puede haber fuentes de transmisión de generación geotérmicas, ¿verdad? A través de la fuerza del calor que está muchas veces cercanas a los volcanes, ¿verdad? Que se produce un calor que puede ser aprovechado, ¿verdad? Sí. Luego, las fuentes de transmisión, ¿verdad? Que son los tendidos que van conduciendo la energía y que son elevados a 69 kV, ¿verdad? Que es como generalmente se transporta la alta tensión en nuestro medio. Llega a una subestación que también hace la transformación para que esa alta tensión se convierta en una tensión media de 13.800 voltios, que es la que va hacia los tendidos, ¿verdad? Y ahí ya se encargan los transformadores de convertirla a 120 o 240 o 480, que es para industria o comercio, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna duda. ¿Algún comentario, algo que quieran ustedes platicar? ¿Verdad? Aquí en nuestro país, la institución encargada, ¿verdad?, de todas esas, de la producción de la energía, es el INDE, ¿sí? El Instituto Nacional de Electrificación. Es el que produce la energía aquí en nuestro país a través de las hidroeléctricas, ¿sí? ¿Y quiénes la comercializan? Pues ya son las empresas como la Empresa Eléctrica de Guatemala o Energuate, ¿verdad? Que pues la empresa eléctrica subcontrata a Energuate para que sea la encargada de los cobros y todo lo demás en el área rural, ¿sí? Pero también hay contratación de empresas que son las que se encargan de todo el tendido eléctrico, porque el INDE solo la produce y hay otras empresas que pues, negocian con a través del Ministerio de Energía y Minas para poder tener la autorización de poder transportar esa energía, ¿verdad? Y que son estas que mencionamos, ¿verdad? Trexa, o sea, es todo Treo, Trelec, Transnova, ETCEE, EP,
PR, Duque, Rexa, ¿verdad? Son las empresas que se encargan de la transmisión a través de los tendidos eléctricos que pasan en toda nuestra república, ¿sí? O sea, como ven ustedes, es todo un proceso y muchas empresas o instituciones involucradas en todo este proceso, ¿sí? En la generación y en la transmisión de la energía para que ésta llegue hasta nuestros hogares, ¿sí? Es básicamente el modo como se maneja, ¿verdad? Es de esa manera. Y por eso es importante las subestaciones, ¿verdad? Que se entienda cuál es la función de la subestación, ¿verdad? Entonces, hay que darle servicio a todas las instalaciones, sí, hay que darle servicio, ¿verdad? Y actualmente hay un edificio que es solo de la Comisión Nacional de Energía aquí en Zona 10, creo. Y ahí están todas todo el control de todas las líneas del país y que cuando hay un fallo ya saben ellos dónde es para comunicar rápidamente y que se pueda corregir lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, es prácticamente el cerebro de todas las instalaciones eléctricas del país. Ellos son los que saben en dónde da, cómo pueden producir los cortes automáticos, esos que les mencionaba, ¿verdad? Para no estar yendo al lugar con personas porque se tardaría. Primero, el llegar, que una persona llegue hasta el lugar, es un poco complicado. Entonces, a veces desde el mismo, todo se hace ahora a través de la tecnología, ¿verdad? Entonces, hay todo un centro de computación y todo ahí en esa comisión para que pueda tener el control de las instalaciones. ¿Sí? ¿Tienen alguna, no sé si tienen algún comentario? Si han podido observar la subestación esa que les mencionaba que está en la entrada de Zacapa. Sí, creo que por ahí está, ¿verdad? Ustedes me corregirán porque... Yo no tengo dudas, arquitecto, y sí he podido observar esa subestación y sí está ahí donde usted dice también. ¿Verdad que sí? Pues esa, ahora ya sabemos cuál es la función de esa subestación, ¿verdad? Que es la encargada de convertir, ¿verdad?, la alta tensión que llega hacia ahí en una tensión media que pueda ser más manejada para los transformadores que están en los postes y que estos los puedan bajar ya a la corriente eléctrica que llega a nuestras viviendas, ¿verdad? Gracias, María Fernanda. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Bienvenido. Ya sabemos ahora entonces cuál es la función, repito, de las subestaciones que vemos por ahí, de los transformadores que aparecen en los postes del tendido eléctrico, ¿verdad? Y de esos transformadores generalmente salen siempre 3 líneas, ¿sí? 2 líneas que son las líneas positivas, ¿verdad? Cada una de 120 voltios para que sean los 240 y una línea negativa, ¿sí? Que son los 3 cables que llegan a nuestras viviendas. Cuando la empresa nos vende, pues generalmente ahora por la facilidad y digamos la eficiencia de las instalaciones, le conectan a uno 240 para que
se puedan hacer balances de cargas en los centros de carga y pues van 2 líneas vivas para que aquellos que necesiten corriente 240 pues la puedan tener, y quienes solo necesiten 120, que es la que nosotros conocemos como 110, pues solo se puedan balancear ahí en uno de los... Generalmente esos, siempre llegan los 2 cables al centro de carga, y uno ahí a través de los interruptores o de los famosos flipones puede ir combinando de una línea y de la otra para que haya un balance de las cargas. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando estemos ya trabajando diseño de instalaciones, para que estemos más claros ahí. ¿De acuerdo? ¿Algún otro comentario, porfa? Entonces, ya más o menos ustedes pueden tener, ahorita que tenemos este tiempo en lo que llega el otro curso, aprovechemos a hacer la tarea. Así no nos vamos cargando de tareas, porque recuérdense que yo entiendo que la que más tiempo necesita que le dediquemos es diseño, porque pues hay que estar casi que trabajando todos los días y para las asesorías y todo. Entonces, si podemos ahorita aprovechar este tiempo que tenemos para salir de nuestra tarea y de una vez poderla cargar, sería excelente. Así no nos vamos, repito, cargando de tanta tarea de todas las demás clases, ¿sí? Está bien, arquitecto. Gracias, María Fernanda. ¿Alguien más que quiera comentar? Danisa, Daniela, Julio, Stephanie. ¿Estamos bien? Todo bien, Arqui. Entonces, lo que interesaba aquí, lo importante es que conozcamos nosotros cómo es que se maneja y se transporta la energía en nuestro país. Bueno, o sea, la generadora más fuerte en nuestro país es la hidroeléctrica de Chixoy, ¿sí? Porque pues es la que produce mayor cantidad de megawatts, ¿sí? Y entonces, pues, esa casi que distribuye a gran parte del país. Y eso hace que la energía eléctrica también no se suba en el costo. ¿Por qué? Porque es una manera, aparte de producir una energía limpia, ¿verdad? Porque es a través de la fuerza del agua que se genera, pues eso hace que no se encarezca la energía eléctrica. El problema es en el ciclo de verano, que empieza muy pronto, que es cuando las fuentes bajan de caudal, ¿sí? Los ríos bajan el caudal y todo lo demás. Entonces, se hace un poco complicado que funcione la represa esta de Chixoy, ¿sí? Porque prácticamente ahí en la represa baja mucho el nivel del agua. Ellos tienen marcados cuáles son los niveles con los que pueden trabajar. Entonces, al bajar demasiado, pues tienen que usar otra fuente de energía, ya no la del agua, que es una energía limpia, repito, sino que entonces ya tienen que usar combustibles fósiles. Y entonces, pues la compra de eso hace que la producción de la energía se eleve más en cuanto al costo,
y eso también nos lo transfieren a nosotros como consumidores, ¿sí? Y pues lógicamente eso lo vamos a ver reflejado en la factura del mes, ¿verdad? Que se eleva porque, repito, el producir energía con combustibles fósiles, pues hace que se encarezca más todo el proceso. Entonces, nosotros eso lo vemos reflejado, repito, en la factura, ¿sí? Y aparte de que el producir la energía o generar la energía con combustibles fósiles, pues hace que se contamine más el ambiente, ¿verdad? Y que se produzcan famoso calentamiento global porque todos esos gases suben hacia, ¿verdad?, dañando un poco más la capa de ozono. Entonces, esa es la forma como normalmente se produce la energía en nuestro país, ¿verdad? Se han buscado alternativas de producir energías limpias, ¿verdad? Y eso es a través de las otras formas de generar la corriente, perdón, sí, la energía, que vamos a ver también un poco más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, vimos cómo es que se maneja ahora la energía eléctrica, ¿verdad? Cómo es el proceso que se genera, luego los tendidos que distribuyen, una primera subestación que es la que eleva el voltaje, porque cuando se genera no lleva la suficiente el suficiente voltaje, ¿verdad? Y entonces el primer paso es elevarlo a 69 kV para que eso se transporte o se traslade a través de los tendidos eléctricos que nosotros vemos, que son cables gruesos, ¿verdad? Y ya en la subestación, antes de llegar a los hogares, pues ya esas lo transforma en una tensión media, que son los 13,800. Y los transformadores que son los encargados de bajarla ya a lo que llega a nuestros hogares, ¿verdad? Entonces, repito, pueden consultar ustedes en la plataforma La Tarea, ¿verdad? Hay que hacer un mapa de conceptos de lo que vimos hoy, ¿sí? Y ya vimos que en todos las subestaciones hay un seccionador y el seccionador es lo que hace es cortar, digamos, el paso de la energía, ¿verdad?, en las subestaciones para que se pueda dar mantenimiento a las instalaciones. Siempre se les da mantenimiento y a veces esas son las causas de que se queden sin energía eléctrica algunas ciudades por 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Porque a veces se tienen que hacer esos mantenimientos, ¿verdad? Entonces, repito, aprovechen ahorita el tiempo que nos queda para que ustedes elaboren su tarea y si hay todavía alguna duda, que lo podamos verificar o consultar. Si no, pues si quieren dejamos ahí, ¿verdad? Y aprovechen el tiempo para que no les agarre, no se carguen mucho de tareas, ¿verdad? Entonces ahorita les pido el favor que realicen su tarea para que no se carguen, ¿de acuerdo? Entonces les deseo feliz fin de semana y nos platicamos el otro
el otro sábado, ¿de acuerdo? Gracias, arquitecto. Está Igualmente, bien, feliz Arqui. día. Feliz día. Gracias, Arqui. Igualmente, feliz día para ustedes también.